A veces, el silencio de un palacio pesa más que el oro de su corona. Para el príncipe William, la vida no siempre ha sido una sucesión de desfiles y protocolos. Detrás de las paredes de piedra de Windsor y Kensington, hay un hombre que lucha contra un enemigo invisible pero implacable, el agobio de lo familiar. Sí, creo que todo lo relacionado con la familia me abruma bastante, confesó en un momento de inusual honestidad. No hablaba de las agendas apretadas ni de los viajes oficiales. Hablaba de esa presión en el pecho, esa preocupación constante y el estrés que emana de los lazos de sangre. Es un sentimiento que muchos conocemos. Ese nudo en el estómago cuando algo en casa no va bien. Pero para William, ese estrés familiar no era solo una sensación pasajera, era el preludio de una tormenta que estaba a punto de estallar. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la familia real hubiera sido cuidadosamente construido por una sola persona? Esta es la pregunta que hoy mantiene en vilo al Reino Unido. El palacio ha sido sacudido hasta sus cimientos, pero esta vez el terremoto no vino de los tabloides sensacionalistas ni de ataques externos. Vino de adentro, de un descubrimiento tan impactante que William ha tomado una decisión que nadie esperaba. Quiere a Camila fuera, no apartada, no con menos deberes, sino completamente fuera de la institución. La mañana del 29 de noviembre comenzó como cualquier otra, con Londres envuelta en esa niebla fría que parece guardar secretos. Pero a las 6 de la mañana, el teléfono de William vibró con un mensaje que le heló la sangre. Se le requería de inmediato en la sala de archivos restringidos del ala este. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un mensaje tan urgente que sentiste que el mundo se detenía? Esa sensación de que algo fundamental está a punto de cambiar para siempre. Eso fue lo que sintió el heredero al trono mientras sus pasos resonaban en los pasillos vacíos de un palacio que aún dormía. La sala de archivos restringidos es un lugar que rara vez se abre, incluso para los miembros de más alto rango. Es el santuario de los documentos que deben permanecer enterrados, protegidos por protocolos que el personal común ni siquiera se atreve a cuestionar. La pesada puerta se abrió con un clic suave pero definitivo. Dentro, la habitación era austera, solo un escritorio y una pantalla que brillaba en la penumbra. Allí estaba, un archivo digital sellado con su nombre y la fecha del día, sin explicaciones, sin contexto, solo su nombre en letras negritas. William se sentó lentamente, con una mezcla de curiosidad y un miedo profundo que se le instalaba en el pecho. Al abrir el archivo, lo que vio lo dejó paralizado. No eran simples notas de oficina. Eran las comunicaciones privadas de Camila, meses y meses de mensajes enviados al personal del palacio, grabaciones de conversaciones privadas y decisiones tomadas a puerta cerrada. Cada documento contaba la misma historia, un patrón de acciones deliberadas diseñadas para socavarlo a él. William siguió leyendo, sintiendo que le faltaba el aire. Había instrucciones específicas al personal para limitar su acceso a ciertas reuniones importantes. Había mensajes que desviaban asuntos cruciales del Estado lejos de su escritorio, cambios sutiles en el protocolo que, pieza por pieza, debilitaban su posición como heredero. Pero lo más perturbador estaba por venir. Los documentos revelaron un ataque sistemático contra su esposa, Catherine. El archivo mostraba cómo la agenda de la princesa de Gales había sido manipulada. Sus apariciones públicas se reducían silenciosamente sin que ella lo supiera. Sus sugerencias para compromisos reales eran descartadas antes de que William pudiera siquiera enterarse de ellas. Incluso había grabaciones. William escuchó la voz de Camila hablando con asesores sobre la influencia de Catherine con un tono afilado y despectivo. Ella necesita entender su lugar, decía. Imaginen eso. La futura reina consorte hablando de la futura reina con un desprecio apenas oculto. William sintió que su mundo se tambaleaba. Esto no era un malentendido, no era una diferencia de opinión. Era algo calculado, planeado y sostenido durante años.
Había reuniones privadas de las que nunca le informaron, decisiones tomadas en su nombre sin su conocimiento. Era un esfuerzo paciente y cruel para mover los hilos del poder mientras lo mantenían a él en la oscuridad. Sus manos temblaban cuando llegó a la última carpeta. Dentro encontró fotografías de Catherine en varios eventos. Pero no eran fotos comunes. Estaban marcadas con notas sobre sus expresiones, sus interacciones y sus supuestas debilidades. Alguien la había estado observando, estudiando y documentando cada uno de sus movimientos como si fuera un enemigo a abatir. William se apartó del escritorio, tratando de procesar la traición. Esta era Camila, la esposa de su padre. Alguien que se sentaba con ellos en las cenas familiares, que sonreía en los eventos públicos y que siempre hablaba de unidad y tradición. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Cómo no lo vio antes? Recordó todas esas veces que las cosas parecían raras, reuniones que nunca sucedieron, mensajes que nunca llegaron, oportunidades que desaparecieron sin explicación. Él siempre pensó que era el caos natural de la vida en palacio o simples errores de comunicación. Pero ahora sabía la verdad. No era caos, era diseño. William se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los jardines del palacio se bañaban en la suave luz de la mañana, pareciendo tan tranquilos como siempre. Pero por dentro, el príncipe sabía que las palabras que estaba a punto de decirle a su padre, el rey Carlos III, no tendrían vuelta atrás. Lo que William descubrió ha dejado al rey devastado y a la monarquía enfrentando su crisis interna más grande en la historia moderna. No se trata solo de un drama familiar. Se trata de la integridad de la corona misma. William cree firmemente que si Camila permanece en el corazón de la institución, el futuro del trono está en riesgo. La batalla por la verdad acaba de comenzar, y el Reino Unido observa con el corazón en la mano. Lo que antes era una familia unida, hoy es un campo de batalla donde la confianza ha muerto y solo queda la fría realidad de los documentos encontrados en la oscuridad de un archivo. Desde la ventana del ala este, el mundo parecía estar en orden. Los guardias permanecían inmóviles, los turistas comenzaban a agolparse frente a las verjas de hierro, y el sol de la mañana iluminaba el césped impecable del palacio. Todo se veía igual que siempre, hermoso, pacífico, perfecto. Pero William sabía que esa perfección era una cáscara vacía. Debajo de esa superficie de postal británica, algo oscuro y deliberado había estado creciendo como una hiedra venenosa. Su teléfono, ahora en silencio sobre el escritorio al lado de la pantalla brillante, parecía un objeto extraño. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender la magnitud total de lo que se le había hecho no solo a él, sino a la corona. Pero sobre todo, necesitaba saber dos cosas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo y quién la había ayudado a ocultarlo? La respuesta llegó en menos de una hora a través de una entrada lateral que pocos conocen. La garganta profunda de Windsor no era una espía de película, sino una asistente de alto nivel que había servido en el palacio durante casi 15 años. Su rostro era el mapa del agotamiento, ojos cansados, hombros tensos, y esa mirada esquiva de quien ha cargado con un secreto demasiado pesado por demasiado tiempo. ¿Qué tan profundo llega esto?, preguntó William en un susurro que cortaba el aire. Lo que ella describió a continuación destrozó cualquier idea que William tuviera sobre el funcionamiento interno de su propia casa. Camila no solo había dado órdenes, había construido su propio estado paralelo. A lo largo de los años, tejió una red privada de asistentes que no figuraban en los organigramas oficiales, un círculo pequeño y oculto que no respondía a la reina, ni al rey, ni a la institución, sino únicamente a ella. Operaban en las sombras de la burocracia palaciega, realizando cambios que, vistos por separado, parecían insignificantes o meros errores administrativos. Pero cuando William los vio todos juntos en la pantalla, el patrón era aterrador. Estos peones tenían acceso a agendas, correspondencia y procesos de toma de decisiones.
Su técnica era la de la erosión silenciosa. Mover una reunión aquí, retrasar un mensaje allá, redirigir una pregunta importante hacia la persona equivocada. Acciones minúsculas que, acumuladas, creaban una avalancha. William escuchó, con la mandíbula apretada, cómo sus propios proyectos habían sido saboteados sistemáticamente. Sus propuestas eran editadas en secreto antes de llegar a las manos adecuadas. El apoyo que esperaba de aliados clave se evaporaba misteriosamente. Incluso sus ideas más privadas, compartidas en confianza, llegaban a manos de sus críticos antes que a sus defensores. Pero el trato hacia Catherine fue, si cabe, más cruel. La informante explicó con voz temblorosa cómo el trabajo caritativo de la princesa de Gales era bloqueado por muros administrativos invisibles. Cada vez que Catherine intentaba modernizar una tradición o lanzar una iniciativa, surgían obstáculos procedimentales de la nada. Manipularon su agenda para que pareciera menos presente, menos comprometida y menos capaz de lo que realmente era. Querían proyectar la imagen de una mujer frágil o desinteresada, cuando en realidad cada uno de sus pasos era saboteado desde las oficinas contiguas. Mientras bloqueaba a los herederos, Camila utilizaba esa misma red para avanzar su propia agenda. Se posicionaba ante los círculos de poder como la verdadera fuerza detrás de las decisiones del palacio, la única que entendía de verdad la tradición y el deber. Y lo más vil, las filtraciones. Ella alimentaba a ciertos periodistas con detalles seleccionados, discusiones privadas y desacuerdos internos, siempre de forma que ella quedara como la mediadora paciente y bondadosa, mientras retrataba a William como alguien indeciso y a Catherine como una figura difícil o demasiado moderna. Ella controlaba la narrativa, explicó la informante. Ella se aseguraba de que el mundo viera solo lo que ella quería que vieran. Entonces, la mujer sacó una pequeña unidad de memoria y la insertó en la computadora. Hay una cosa más que debe ver. Lo llamamos el archivo maestro. Explica el porqué de todo esto. William regresó a la pantalla. Sus dedos se aferraron al borde del escritorio hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lo que leyó le heló la sangre. El documento probaba que Camila había estado influenciando a Carlos en sus momentos de mayor vulnerabilidad, cuando estaba cansado, incierto o de luto. Ella esperaba a que el rey estuviera débil para guiar las conversaciones, plantar dudas y sugerir perspectivas que servían a sus propios fines. Había grabaciones de discusiones privadas donde ella cuestionaba las decisiones que honraban los deseos de la difunta reina Isabel II. Quizás eso es demasiado tradicional para los tiempos modernos, decía con voz melosa. Tal vez deberíamos reconsiderar lo que ella realmente habría querido. Poco a poco, estaba moldeando la mente de su padre, aislándolo de cualquier asesor que pudiera ofrecer una visión distinta. Pero el descubrimiento más doloroso fue una serie de mensajes de hace 2 años. William recordó aquel periodo oscuro en el que intentó desesperadamente reconciliarse con su padre. Escribió cartas, pidió reuniones privadas, buscó intermediarios. Recordó el silencio aplastante que siguió a esos intentos, la sensación desgarradora de que su propio padre no quería tener nada que ver con él. Ahora, frente a la pantalla, la verdad brillaba con una luz cruel. Su padre nunca recibió la mayoría de esos mensajes. Camila los interceptó. Las solicitudes de reunión fueron enterradas bajo conflictos de agenda inexistentes. A los intermediarios se les decía que Carlos no estaba listo o que William necesitaba dar más tiempo. Su padre nunca supo que usted intentó acercarse, dijo la informante en voz baja, rompiendo el último hilo de compostura que le quedaba al príncipe. William cerró los ojos. El agobio familiar que mencionó al principio no era una paranoia, era el resultado de una red de mentiras diseñada para romper el vínculo más sagrado, el de un padre y un hijo. La traición no era solo política, era profundamente personal, y en ese pequeño cuarto de archivos, el futuro de la monarquía cambió para siempre. En aquel pequeño cuarto de archivos,
William sintió como algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. No era solo dolor, era el colapso de meses de angustia, de noches sin dormir preguntándose por qué su padre lo había rechazado. Cada vez que intentó buscar la paz, cada vez que tendió la mano y recibió solo silencio, pensó que el abismo entre ellos era insalvable por culpa de un desdén real. Ahora sabía la verdad. Esa distancia había sido fabricada. Había sido creada deliberadamente por alguien que se beneficiaba de verlos separados. William pensó en su abuela, la reina Isabel II, y en los valores que ella defendió hasta su último aliento: unidad, deber, familia. Todo lo que ella trabajó por proteger había sido desmantelado silenciosamente por alguien que sonreía en las cenas navideñas y daba discursos sobre la tradición mientras sostenía un puñal a sus espaldas. Primero llegó la rabia, caliente y afilada. Pero debajo de la furia quedó una tristeza profunda por lo que les habían robado a todos. Tiempo que nunca volverá, una confianza que ha quedado hecha añicos y un padre y un hijo mantenidos aparte por una red de mentiras. William cerró el archivo y se puso de pie. La decisión estaba tomada. Esto no podía seguir siendo un secreto ni un segundo más. William encontró a su padre en su estudio privado, sentado en ese sillón junto a la ventana donde suele refugiarse cuando el peso de la corona le resulta demasiado agobiante. Carlos se veía hoy más viejo que de costumbre. Su rostro estaba marcado por un cansancio que iba mucho más allá de la falta de sueño. William entró, cerró la puerta tras de sí y con un gesto decidido echó el cerrojo. El sonido del metal al encajar hizo que Carlos levantara la vista, sorprendido por la urgencia de su hijo. Al ver la expresión de William, el rey se enderezó. Había visto esa mirada antes. Era la misma certeza firme que poseía su madre cuando algo verdaderamente trascendental debía ser enfrentado. Por un momento nadie habló. El estudio estaba demasiado silencioso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento. Carlos rompió el hielo primero. Confesó que llevaba meses sintiendo que algo andaba mal en el palacio, como una sombra que no podía ver pero que sabía que estaba allí. A William se le cerró la garganta. Su padre lo había intuido. Alguna parte de él lo sabía. Entonces, comenzó a explicarlo todo. Los archivos ocultos, la red privada de asistentes, la manipulación de las agendas y las decisiones tomadas a sus espaldas. Carlos escuchó sin interrumpir, palideciendo con cada nueva revelación. Llegó entonces la parte más difícil, los intentos de reconciliación interceptados. William, con la voz quebrada, le explicó cómo durante meses pensó que su padre no quería saber nada de él. Carlos, por su parte, nunca supo que su hijo estaba intentando contactarlo. El rey se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Sus hombros estaban rígidos, su respiración era desigual. Cuando finalmente habló, su voz sonó ronca por la emoción. Él también había estado esperando que William se acercara. Pensó que su hijo había elegido la distancia por voluntad propia. La magnitud de lo que les habían robado flotaba en el aire como algo físico y doloroso. Cuando Carlos se giró para mirar a su hijo, William vio algo que rara vez había presenciado: a su padre al borde de las lágrimas. El rey admitió haber visto señales, cosas pequeñas que no tenían sentido, preguntas sobre decisiones que no recordaba haber tomado, personal actuando de forma extraña, pero lo ignoró todo. Se convenció a sí mismo de que eran figuraciones suyas, que el estrés lo estaba volviendo paranoico. ¿Por qué?, preguntó William, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque quería paz, respondió Carlos con la voz rota. Después de todo, de los años de escrutinio público, de la pérdida de tu madre, de la dificultad de encontrar mi lugar, solo quería que algo en mi vida fuera sencillo. Esa confesión cayó entre ellos como un peso muerto. William sintió rabia y compasión luchando en su interior. Su padre había fallado al no protegerlos, pero también había sido una víctima de la misma manipulación meticulosa.
William se inclinó hacia adelante con voz cada vez más fuerte y clara. Lo que importaba ahora era la decisión de aquí en adelante. Si Carlos permitía que esto continuara, si guardaba silencio por mantener la paz, destruiría no solo a su familia, sino a la monarquía entera. La corona sobrevive gracias a la confianza y la unidad, sentenció William. El silencio hasta ahora es comprensible. El silencio a partir de ahora será imperdonable. Carlos se puso de pie, con el rostro reflejando una mezcla de dolor y determinación. Abrió la boca para responder, pero en ese instante, el pomo de la puerta vibró. Un golpe seco y firme resonó en la madera. La voz de Camila cortó el aire de la habitación como un bloque de hielo. ¿Por qué está la puerta cerrada con llave? Padre e hijo se miraron fijamente, mientras los pasos se acercaban al otro lado. El momento de la verdad había llegado antes de lo esperado. La actuación termina aquí, pareció decir la mirada de William. La puerta se abrió lentamente, y Camila entró. Su rostro mostraba una preocupación perfectamente medida, una calma ensayada. Miró a Carlos primero, suavizando su expresión de esa manera exacta que había practicado durante años, sin saber que, esta vez, la máscara ya no servía para ocultar la traición que acababa de quedar al descubierto bajo la luz fría de la mañana. Camila avanzó hacia el rey con pasos suaves, casi etéreos. Con una delicadeza estudiada, extendió la mano para rozar el brazo de su esposo. Su voz, cuando habló, era dulce como la miel, impregnada de una preocupación que parecía brotar del alma. ¿Estás bien, querido? Pareces tan cansado, tan atribulado. He estado preocupada por ti toda la mañana. Carlos permaneció congelado, incapaz de articular palabra. Para William, ser testigo de aquella escena era casi insoportable. El contraste entre la red de manipulación que acababa de descubrir y la ternura en la voz de Camila era tan violento que dolía verlo. Ella continuó su discurso con palabras cuidadosamente elegidas. Sugirió que Carlos necesitaba descansar, que cualquier cosa que lo angustiara podía esperar, que el peso de su posición a veces era demasiado para un solo hombre. William observaba la actuación con una claridad gélida. Cada gesto, cada mirada de supuesta angustia, cada palabra de amor, era exactamente la misma coreografía de manipulación que había visto documentada en los archivos secretos. Ella lo estaba haciendo allí mismo, frente a él, como si él fuera ciego a la realidad. Finalmente, Camila se giró para reconocer la presencia de William. Por una fracción de segundo, algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, cálculo, la chispa de quien sabe que el tablero ha cambiado. Pero su voz siguió siendo impecable. No esperaba verte aquí tan temprano, William. ¿Está todo bien? Carlos, recuperando el aliento, habló con una firmeza que pareció sorprenderla. Necesito hablar con William a solas. Hay asuntos privados que debemos discutir. Algo cambió en el rostro de Camila. La suavidad permaneció, pero por debajo, William pudo ver su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Ella aceptó de inmediato, asegurando que siempre apoyaría lo que Carlos necesitara. El rey salió de la habitación, y el clic del cerrojo al cerrarse sonó como una sentencia definitiva. En el instante en que se quedaron solos, la fachada de Camila se evaporó. La dulzura desapareció como si se hubiera quitado una máscara física. Sus hombros se tensaron, su expresión se endureció, y cuando volvió a hablar, su voz era tan fría y afilada como un cristal de invierno. «¿Qué le has estado diciendo?», espetó. William sostuvo su mirada sin pestañear. Le dijo que le había contado la verdad a su padre. Toda la verdad. Los ojos de ella se entrecerraron y se alejó unos pasos, marcando una distancia como quien se prepara para una batalla cuerpo a cuerpo. Sus siguientes palabras fueron rápidas y defensivas, disparadas como flechas. Lo negó todo. Dijo que los archivos eran fabricados, que alguien intentaba destruir su reputación para poner a la familia en su contra. Afirmó que William había sido engañado por personas que buscaban dividir la corona. Cuando él mencionó las grabaciones, ella subió el tono. Dijo que estaban fuera de contexto,
manipuladas para que conversaciones inocentes parecieran siniestras. Culpó a todos, a la informante, a la que llamó empleada resentida y despedida por incompetencia, a los asesores de William, de quienes dijo que nunca la habían aceptado y que solo querían mantener sus viejas estructuras de poder. Incluso lanzó dardos indirectos contra Catherine, sugiriendo que algunas personas en Palacio no sabían lidiar con un enfoque moderno de los deberes reales. William no dijo nada. Se limitó a observar ese desesperado despliegue de defensa. Su silencio pareció ponerla nerviosa. Entonces, ella cambió de táctica. Su voz bajó a un tono casi suplicante, recordándole lo mucho que ella había trabajado para apoyar a la familia, para ayudar a Carlos en los momentos difíciles y para modernizar la imagen de la monarquía. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia, insistió. Todo lo que has hecho ha sido por ti misma, sentenció William con una voz baja pero cortante. Por tu posición, por tu poder y por tu control. La expresión de Camila se volvió de hielo absoluto. Le advirtió que tuviera mucho cuidado con lo que decidía creer, alegando que el palacio funcionaba de formas complejas que él aún no entendía. William dio un paso hacia ella. Lo entendía perfectamente. Fue entonces cuando ella lanzó su advertencia final, calculada con precisión quirúrgica. Eliminarme rompería a la familia. Carlos nunca elegirá a su hijo por encima de su esposa. El público verá esto como un intento tuyo de tomar el poder. El escándalo destruiría todo lo que representa la corona. Crees que estás protegiendo a la monarquía, pero tú mismo la vas a derrumbar. William no retrocedió. Le aseguró que la verdad no volvería a ser enterrada, ni por las apariencias, ni por la paz, ni por nada. Le dijo que sus días de esconderse en las sombras, de controlar narrativas y manipular a quienes confiaban en ella, habían terminado. Camila lo estudió durante un largo momento, buscando una grieta de duda o debilidad. No encontró ninguna. Su rostro cambió por última vez, asentándose en algo entre el desprecio y la resignación. Se ajustó la chaqueta con movimientos lentos y deliberados y caminó hacia la puerta. La guerra silenciosa de pasillo había terminado. Ahora, la batalla sería a campo abierto. Antes de cruzar el umbral de la puerta, Camila se detuvo. Giró sobre sus talones para lanzarle a William una última mirada. Su voz había recuperado esa suavidad aterciopelada, pero esta vez no había rastro de dulzura. Solo una amenaza latente que erizaba la piel. «No tienes idea de lo que acabas de empezar», susurró, y con la frialdad de quien se sabe observada, desapareció por el pasillo. Pero la verdad ya no tenía marcha atrás. El velo se había rasgado. La cámara del Consejo Real nunca se había sentido tan pesada. William estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de roble, rodeado por los asesores más veteranos de la monarquía. Hombres y mujeres que habían servido a la corona durante décadas, que habían sobrevivido a escándalos mundiales y crisis constitucionales, y que se jactaban de mantener la compostura bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, hoy, sus máscaras de profesionalismo se estaban agrietando. William había convocado la reunión bajo los protocolos más estrictos de seguridad, puertas cerradas con llave, prohibición absoluta de teléfonos y guardias en el exterior, con órdenes de no dejar entrar ni salir a nadie hasta que la sesión concluyera. Con la ayuda de Catherine, William había pasado la noche entera organizando las pruebas. No dejó nada al azar. Presentó una línea de tiempo tan clara y devastadora que ni el asesor más escéptico pudo ignorar. Empezó por la red de asistentes ocultos. Varios consejeros se inclinaron hacia adelante, con los ojos muy abiertos al reconocer nombres de colegas en los que confiaban plenamente, sin sospechar que su verdadera lealtad pertenecía a una agenda privada. Lord Pelton, el decano de los asesores, se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que todos sabían que hacía solo cuando intentaba procesar información profundamente perturbadora. Cuando William llegó a las grabaciones, el silencio en la sala fue absoluto. La voz de Camila llenó el espacio sellado.
hablando con un cálculo gélido sobre cómo limitar la autoridad de William y cómo borrar la presencia pública de Catherine. Sospechaba que algo iba mal, admitió Lord Pelton con la voz ronca. Había pequeñas inconsistencias que me inquietaban, pero no podía probarlas. Fue como si se rompiera una presa. Las palabras de los demás asesores comenzaron a brotar atropelladamente. Todos habían notado patrones extraños, decisiones que ya estaban tomadas y volvían a cuestionarse, personal que actuaba de forma errática, una opacidad en las operaciones de Palacio que nadie sabía definir. Temíamos su influencia, confesó Lady Morrison, jefa de comunicaciones, con el rostro pálido al ver las pruebas de las filtraciones que ella misma había intentado detener durante años. Pero sin pruebas, hablar parecía paranoia o un juego político. William los miró uno a uno. Recordó las enseñanzas de su abuela. El deber a veces exige elecciones imposibles. Este es uno de esos momentos, dijo William con firmeza. Les ordeno que inicien el proceso formal. Todo, documentación, revisión legal y preparación de evidencias. Quiero que se haga de manera impecable y exhaustiva. Los asesores intercambiaron miradas cargadas de historia. Uno a uno, asintieron. La maquinaria de la corona, que Camila había intentado usar para sus propios fines, se volvía ahora contra ella. Mientras tanto, afuera de las verjas, Londres despertaba bajo el asedio de los medios. Al salir el sol, las puertas del palacio estaban rodeadas de cámaras. Reporteros de todo el mundo se apretaban hombro con hombro y los camiones de satélite bloqueaban las calles cercanas. Los rumores que empezaron como susurros habían explotado en una especulación ensordecedora. Los titulares gritaban preguntas que nadie se atrevía a responder aún. ¿Qué ocurre dentro? ¿Por qué la reunión de emergencia? ¿Por qué el rey se ve tan devastado? Pero la pregunta más persistente era la más simple. ¿Qué ha hecho Camila? Ella intentó, por última vez, controlar la narrativa. Llamó a sus periodistas de confianza y emitió comunicados expresando confusión ante los rumores y reafirmando su compromiso con el deber. Apareció brevemente en público con una expresión de gracia y preocupación perfectamente ensayada. Pero esta vez, sus trucos se sentían huecos. Demasiada gente había visto ya demasiado. La prueba definitiva de que el vínculo se había roto llegó en un evento oficial programado. Las cámaras captaron al rey Carlos parado notablemente lejos de Camila. Donde antes siempre presentaban un frente unido, ahora solo había un abismo físico y emocional. Carlos, el hombre que solo quería paz, se encontraba ahora en el centro de la guerra que definiría su reinado. El domingo por la tarde, el Reino Unido fue testigo de un lenguaje que no necesitaba palabras. En lo que debía ser una sesión fotográfica rutinaria, las cámaras captaron la realidad cruda. Una distancia física entre el rey Carlos y Camila que los espectadores midieron en pies, pero que el corazón midió en kilómetros. Carlos se veía agotado, profundamente triste, como si llevara el peso de los siglos sobre sus hombros. Cuando Camila, en un último intento por salvar las apariencias, estiró su mano para tocarle el brazo, el rey se apartó. Fue un movimiento gentil, pero de una claridad demoledora. Ese clip de apenas unos segundos se volvió viral en cuestión de minutos. El mundo ya no necesitaba más pruebas. Dentro del palacio, William trabajaba sin descanso con sus asesores. Cada palabra del comunicado oficial fue debatida, revisada y pesada en una balanza de precisión. Sabían que una vez que esas palabras salieran a la luz, no habría vuelta atrás. En los momentos de duda, cuando el peso de herir a su propio padre lo abrumaba, Catherine fue su ancla. Con esa sabiduría silenciosa que la caracteriza, ella le recordaba por qué esto era necesario. «Estás haciendo lo correcto», le dijo ella durante una de las madrugadas más difíciles. «Es lo más duro que has hecho nunca, pero es lo único que permitirá que esta familia sane». Finalmente, el documento recibió el visto bueno legal y, lo más importante, el doloroso consentimiento del rey. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación. Las cámaras se enfocaron en las grandes puertas de hierro.
el mundo contuvo el aliento. El palacio anunció que la reina consorte, Camila, se retiraba de todos los deberes reales con efecto inmediato, pero, a diferencia de otras crisis pasadas, esta vez no hubo vaguedades diplomáticas. El documento era un ejercicio de honestidad brutal. 1. Se detallaba la existencia de la red secreta de asistentes leales solo a ella. 2. Se exponía la manipulación de las agendas de William y Catherine para sabotear su influencia. 3. Se confirmaban las filtraciones estratégicas a la prensa. 4. Y lo más grave, el trabajo sistemático para mantener separados a Carlos y William durante años, bloqueando cualquier intento de reconciliación. El tono no era sensacionalista, era quirúrgico, pero no por ello menos letal. 2 horas después, William apareció solo frente a las cámaras en uno de los salones formales. De pie, con una postura impecable y voz firme, habló directamente al pueblo. «La corona pertenece a la gente», dijo mirando fijamente al lente. «Cuando fallamos en defender los valores que representamos, traicionamos esa confianza sagrada». Reconoció el inmenso dolor de su padre, pero dejó claro que permitir que el engaño continuara habría causado un daño irreparable a la institución. La respuesta global fue unánime. Respeto. El mundo valoró la valentía de enfrentar la verdad en lugar de esconderse tras la tradición del silencio. Dentro de los muros de palacio, el mundo de Camila se desintegró con una velocidad pasmosa. El personal que antes corría para cumplir sus caprichos, ahora caminaba despacio o simplemente desaparecía cuando ella entraba en una habitación. Las invitaciones dejaron de llegar. El aislamiento fue absoluto y deliberado. Su poder, construido sobre hilos de lealtad estratégica, se disolvió en el momento en que se volvió tóxico asociarse con ella. Sin embargo, la verdadera historia de sanación comenzó lejos de los focos. Carlos y William empezaron a reunirse a solas en el estudio privado del rey. Hablaron sobre los años robados, sobre la difunta reina Isabel II y lo que ella habría deseado para ellos. Fue doloroso, hubo silencios pesados, pero por primera vez en décadas se estaban escuchando de verdad. Carlos pudo ver finalmente la sabiduría y la fuerza de Catherine, esa misma que Camila intentó apagar con tanto empeño. El rey le pidió disculpas personalmente a su nuera por no haberla protegido de un trato que nunca debió recibir. No era una unidad de cara a la galería, era una conexión real nacida de la transparencia. Pasaron los meses. La tormenta mediática amainó, y el palacio recuperó su propósito con una claridad renovada. Una noche, William volvió a entrar en la misma sala de archivos donde todo empezó. Miró las estanterías, ahora silenciosas, y comprendió que el agobio familiar que sentía al principio ya no estaba. La preocupación había sido reemplazada por la paz de quien ha hecho lo correcto. El palacio ya no estaba envuelto en sombras. La corona seguía en pie, pero ahora brillaba con una luz distinta, la luz de la verdad. William se encontraba solo en la misma sala de archivos donde, meses atrás, el brillo de una pantalla le reveló que su vida había sido un teatro de sombras. El aire allí ya no se sentía pesado ni viciado. La verdad había sido un proceso doloroso, un incendio necesario que consumió las mentiras para dejar el terreno listo para una nueva siembra. Al mirar hacia el futuro, el príncipe comprendió que su camino como rey sería distinto al de sus antecesores. Ahora caminaba sobre cimientos de honestidad, no sobre apariencias de cristal. Aprendió la lección más dura de la soberanía. Proteger a la monarquía a veces significa exponer sus heridas abiertas al sol para que puedan sanar, en lugar de cubrirlas con vendajes de seda y silencio. Catherine entró en la habitación. No necesitó decir nada. En sus ojos se reflejaba la comprensión absoluta de lo que William estaba procesando. Él se giró hacia ella y sonrió. Juntos habían atravesado la tormenta más violenta que ha visto el Palacio de Buckingham en el siglo XXI y habían emergido más fuertes.
La corona sobreviviría, no por su riqueza o sus castillos, sino porque alguien tuvo el valor de levantarse y decir la verdad cuando lo más fácil, lo más cómodo, habría sido callar. Mientras cerramos este capítulo de la Crónica Real, quedan preguntas que trascienden los muros de Windsor. Lo que ocurrió en el corazón de Londres es un espejo de nuestra sociedad actual. ¿Cuántas otras instituciones, gobiernos o corporaciones están siendo controlados silenciosamente por personas que operan desde las sombras? ¿Cuántas relaciones personales han sido destruidas por terceros que se benefician de la división y el conflicto? Y la pregunta más inquietante, ¿tendrías tú el valor que tuvo William? ¿Te atreverías a exponer a alguien tan cercano al poder, sabiendo que la verdad causaría un dolor profundo a las personas que más amas? William tomó una decisión imposible. Eligió la verdad sobre la paz fingida, la honestidad sobre las apariencias y la salud a largo plazo de la corona sobre la comodidad inmediata. La historia será el juez definitivo que decida si fue lo correcto, pero una cosa es innegable. Estuvo dispuesto a arriesgarlo todo para proteger lo que la corona representa en su esencia más pura. Hoy, el palacio ha apartado a Camilla de sus funciones públicas, pero las cicatrices de su red de engaños tardarán años, quizás décadas, en borrarse. La monarquía británica nunca volverá a ser la misma. William ha comenzado su viaje no solo como heredero, sino como el hombre que eligió la transparencia por encima de la tradición ciega. Sin embargo, hay una duda que nos quita el sueño. ¿Qué más hay ahí afuera? Si este nivel de manipulación pudo sostenerse durante años sin que nadie lo detuviera, ¿qué otros secretos siguen enterrados bajo las alfombras rojas de palacio? ¿Qué piensas tú? ¿Fue William demasiado extremo al exigir la remoción total de Camila? ¿O era el único camino posible? ¿Crees que el rey Carlos podrá perdonar alguna vez esta traición? Deja tus reflexiones en los comentarios y comparte esta crónica con quienes han seguido este drama real. Suscríbete para recibir actualizaciones a medida que esta historia continúe desarrollándose, porque algo nos dice que los ecos de este terremoto aún no han terminado de resonar. Terminado de resonar, terminado de resonar, terminado de resonar, terminado de resonar.